Hello, my dear students. My name is Father Chaverra. The topic for this week is past perfect tense. I'm going to explain you the structure about the topic and the different forms about this tense, past perfect, affirmative, interrogative, and negative sentence. Sí, muchachos, el tema de esta semana eh, está llamado pasado perfecto. Les voy a explicar desde la plataforma lo que ustedes van a encontrar en la plataforma con el fin de que entiendan mejor. Entonces, es una explicación corta y espero que la entiendan. También les voy a explicar la actividad desde la plataforma como tal para que ustedes la sepan realizar más fácil. Bienvenidos. Welcome. Entonces muchachos, estamos acá en la plataforma, le voy a dar clic acá en el contenido Past Perfect, me va a mostrar el contenido. ¿Qué es el pasado perfecto en inglés? Es el pasado, es el tiempo verbal que se hace referencia a una acción, a un tiempo anterior, a otra acción, es decir, lo utilizo para expresar dos acciones en pasado, una después de la otra. ¿Sí? Ejemplo, dice, he has studied English. Él había estudiado inglés. She had bought a new computer. Ella había comprado un nuevo computador. Entonces, ¿de qué se trata el tema? De expresar una acción en pasado, dos acciones en pasado, una después de la otra. ¿Cuáles son las estructuras del tiempo pasado perfecto en inglés? La estructura es la siguiente, hay tres estructuras que son afirmativa, interrogativa y negativa. La estructura afirmativa es la que estamos viendo acá en este momento, ¿sí? Sería esta es la estructura afirmativa, se compone de la siguiente forma, un sujeto más el auxiliar had. Este had viene siendo un auxiliar, ¿sí? Luego del had viene el verbo, un verbo en participio pasado. Esa pp significa participio pasado. Luego del verbo en participio pasado sigue el complemento. Los verbos en participio pasado ya ustedes los diferencian de los regulares y los irregulares, ¿sí? Que los trabajamos en la lección anterior. Entonces es muy importante que ustedes manejen estos verbos o que tengan la lista de verbos a la mano para realizar estas oraciones de estos ejercicios. Entonces mire que un sujeto puede ser cualquier pronombre personal, puede ser I, o puede ser she, o también puede ser he, you, we, they. Cualquier pronombre personal puede ser un sujeto, o sea que el sujeto, vuelvo y repito, es la persona que realiza la acción, ¿sí? La persona que realiza la acción. Entonces miremos el siguiente ejemplo. Dice, I have read something. I have read something. Yo había leído algo, ¿sí? Entonces, este had hace el papel de había en español y es un auxiliar, ¿sí? Yo había leído algo. Vamos a ver este otro ejemplo. She had talked to someone. She had talked to someone. Ella había hablado o conversado con alguien o a alguien, ¿sí? Vea el sujeto, aquí está el sujeto que está en negrito. El auxiliar had siempre debe ir ahí en la forma afirmativa después del sujeto. Lo que está en rojo, lo que está en morado viene siendo el verbo en participio pasado. Mire que acá en el primer ejemplo, read es un verbo irregular que lo trabajamos en la clase, en la lección anterior. El presente es read, el pasado es read y el participio pasado es read. Y está combinado con el auxiliar had, que ahí es donde yo reconozco que está el verbo en participio pasado. En cambio acá en el segundo ejemplo me está hablando del uso de un verbo regular porque se le agrega ed al final.
Entonces dice, she had talked to someone. Ella había hablado a alguien o con alguien. ¿Sí? Recuerden que un verbo en participio pasado es la terminación ado, ido de cada verbo. Entonces esta sería la estructura afirmativa. Vamos a ver la estructura negativa. La estructura negativa está compuesta por un sujeto nuevamente, un sujeto, más el auxiliar has, ¿sí? Adicional a la fórmula anterior a la afirmativa, hay una negación. ¿Dónde va ubicada la negación? Después del auxiliar has y antes del verbo en participio pasado. O sea que la negación la deben de utilizar, de escribir dentro, en la mitad de el auxiliar has y el verbo en participio pasado. No se les puede olvidar eso, ¿sí? O también tenemos la otra forma de escribir una oración negativa, que es utilizando la contracción, ¿sí? ¿Qué es una contracción? Una abreviación, donde una reducción de el had de esta, es una reducción de estas dos palabras que se convierten en hadden, ¿sí? Entonces lo podrían hacer de esta forma, sujeto más hadden. Después del hadden ya no puedo volver a negar, no puedo volver a colocar esta palabrita acá, no se puede, porque ahí ya está contraído, ya está incluido. Entonces después del hadden deben de colocar el verbo en participio pasado y luego el complemento. El complemento es todo lo que quede después del verbo en participio pasado, para que lo tengan claro, ¿sí? Entonces miren acá, muchachos, vamos a mirar cómo quedaría entonces esta frase utilizando la contracción. ¿Cómo quedaría? Entonces quedaría de esta forma. She hadn't talked to somebody. Así quedaría esta frase utilizando la contracción, ¿sí? Puedo decir had not o hadn't. Es más común decir hadn't, utilizar la contracción, pero si usted no maneja la contracción muy bien, no importa, la puede hacer de esta forma. Recuerde que esto no es una tilde, esto se llama apóstrofe y debe de ir utilizada en la misma forma, no puede ir en otra parte, siempre debe ir ahí. Entonces, estas son las dos formas de la estructura afirmativa. ¿Qué pasa con la siguiente estructura? La siguiente estructura se llama interrogativa. ¿Cómo puedo hacer oraciones interrogativas? O sea, ¿cómo puedo preguntar? Entonces, ahí iría primero el auxiliar, had. Recuerden por qué se cambia el orden, porque en inglés no existe signo de interrogación al principio, sino al final. Entonces empieza por had, luego sigue un sujeto, o sea, la persona que va a realizar o realizó la acción, ¿sí? Y luego sigue el verbo en participio pasado y después del verbo viene el complemento. Miremoslo aquí. Vea que aquí ya cambia el had de primero, luego sigue el sujeto, luego sigue el verbo y luego sigue el complemento. Y al final hay que agregarle ¿qué? El signo de interrogación. ¿Listo? Entonces es muy sencillo, muchachos. Miremos los ejemplos. Have I read something? O has she talked to someone? Había hablado a alguien. ¿Quién? Ella. ¿Listo? Entonces, que les quede muy claro, muchachos. ¿Cuándo utilizar el pasado perfecto? Podemos utilizar el pasado perfecto para los siguientes casos. Primero, para una acción que ocurrió en el pasado, pero que ocurrió antes de otra acción. Podemos ver los ejemplos aquí. Laura had gone to the house before Mark came. Laura se había ido de la casa antes de que Mark llegara o llegó. After Mary had gone to the hotel, she went home.
Después de que María había llegado al hotel, él se fue a la casa. ¿Sí? Dos acciones en pasado, una después de la otra. Ustedes pueden leer ahí los ejemplos para que el video no se haga muy largo. Cuando una oración, también lo puedo utilizar, cuando una oración continúa ocurriendo durante un tiempo en el pasado, pero antes del presente. Podemos ver esto en las siguientes oraciones. Laura had flown to England for 6 years before she had problems. Laura había viajado a Inglaterra por 6 años antes de que tuviera problemas. ¿Sí? Entonces, esos son los casos donde se ilustra el tiempo pasado perfecto. Espero que lo hayan entendido. Y ahora pasamos a la explicación de la tarea. ¿Sí? Ahí en el contenido también van a ver reflejado otro video si quieren profundizar más la explicación. Entonces pasamos a explicar la tarea. Entonces la tarea consiste en varios puntos. El primero dice aquí, completar las siguientes oraciones en pasado perfecto teniendo en cuenta los verbos en paréntesis. ¿Sí? Aquí les vuelvo y les coloco las estructuras del pasado, ¿sí? Para que la tengan en cuenta al momento de realizar las frases. Miremos acá este ejemplo. Entonces yo les coloco, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? El verbo queda entre paréntesis y siguiendo las estructuras. Aquí tengo un sujeto, ¿sí? Que debe de ir acá. El auxilio, ustedes completan la fórmula más el verbo en participio pasado. ¿Sí? Miren acá. I had been at home all day. Vamos a hacerla acá nuevamente para que ustedes la miren y lo observen y entiendan mejor. Entonces, ¿yo qué voy a hacer acá? Acá yo ya hice el ejemplo. ¿Cómo lo van a hacer ustedes? Ya yo les he dado el sujeto que es I. ¿Cierto? Vamos a hacerlo en un color diferente. ¿Sí? El sujeto es I. Vamos a hacerlo en rojo para que ustedes les quede claro. Y vamos a aumentarle el tamaño de letra. ¿Listo? Entonces dice así. I dice así. I es el sujeto, que es este que está acá. Lo reescribo. ¿Sí? ¿Cuál es el verbo que hay entre paréntesis? Be. Pero debo de seguir la estructura. ¿Cuál? La afirmativa, que es esta. Entonces debo de colocar el had. ¿Sí? Luego, el verbo que hay entre paréntesis no lo puedo colocar así como está ahí, sino que tengo que consultar el participio pasado, que en este caso él es vino. ¿Sí? Y luego sigue el complemento, que es todo lo que queda después del verbo. At, todo lo que queda después del verbo, que es at home all day. ¿Sí? Así quedaría buena esta frase. Les voy a hacer otra ilustración para que ya quede claro. ¿Sí? Esta, aquí está el sujeto, yo le estoy dando el sujeto. ¿Sí? Yo le estoy dando el sujeto, lo escribo she. ¿Cuál es el verbo después del sujeto que sigue? El auxiliar had, véalo acá, lo coloco, had, y este verbo que hay entre paréntesis lo escribo, pero debo de consultar el participio pasado, en este caso estaba. ¿Sí? She had taught Shakespeare before, she had before. ¿Sí? She had taught Shakespeare. Taught Shakespeare. Listo. Ella había hablado, ella había enseñado sobre Shakespeare. ¿Sí? Le colocamos about Shakespeare. ¿Sí?
Ok. Y así sería la tarea del primer punto. ¿Listo? Y así sucesivamente ustedes hacen las demás. El siguiente punto dice, las siguientes oraciones están desorganizadas. Debes de escribirlas nuevamente en el orden correcto teniendo en cuenta la estructura del pasado perfecto. ¿Qué tengo que hacer acá? Yo aquí les estoy dando oraciones en desorden, ¿sí? Acá lo que se evalúa es que usted reconozca el orden de la estructura del pasado perfecto. Entonces les voy a volver a hacer este ejemplo que está hecho con el fin de que ustedes tengan la idea. Entonces sería así. Hay que seguir esta estructura. El sujeto sería en este caso she. Luego, ¿cuál sigue? El auxiliar. Luego sigue, ¿y cuál es el auxiliar acá? Sería have, ¿sí? Que es el auxiliar, véalo acá se lo estoy ilustrando. Luego sigue un verbo en participio pasado. ¿Cuál es el verbo? Ustedes lo deben de identificar. En este caso el verbo es read, pero quedaría en pasado perfecto read y el complemento sería newspaper, ¿sí? De newspaper. Listo, ese sería el ejemplo. Entonces así quedaría la frase. Les voy a ilustrar otro. Hagamos este por acá. Sería, ¿cuál es el sujeto acá en este caso? We. Luego sigue el auxiliar have. Luego sigue el verbo en participio pasado, que en este caso es play. Vea que aquí el verbo está en presente, pero usted lo tiene que colocar en play. Y luego sigue el complemento. We have played, pongámosle in the park. Habíamos jugado en el parque. ¿Sí? Así sería este punto. Organizar las oraciones siguiendo en cuenta la estructura del pasado perfecto. ¿Sí? Mírenla acá. Deben de tener en cuenta la estructura del pasado perfecto. Entonces, para que les quede claro. Ojo, el verbo debe ser en participio pasado. Luego de que usted termine todas estas oraciones, vas a escoger 5 oraciones de las que acabo de hacer. Va a escoger 5, ¿sí? Y esas 5 las va a escribir nuevamente en forma negativa e interrogativa. Por ejemplo, yo escogí esta. She had read newspaper. La escogí, ¿cierto? Debo de hacerla en forma negativa, siguiendo la estructura de lo que explicamos hace unos minutos anteriores. Entonces, lo voy a hacer negativo. ¿Cuál es la estructura negativa? Sujeto, luego sigue la negación, el auxiliar, ¿sí? Con la negación, yo en este caso lo voy a poner con la contracción. Si ustedes quieren no lo ponen con la contracción, sino had not. She hadn't. ¿Y cuál es el verbo de la frase? Read. Dice así. Read. The newspaper. The newspaper. She hadn't read the newspaper. Ella no había leído el periódico porque está negativa. Ella no había leído el periódico. ¿Sí? Lo mismo esta. Les voy a hacer estas dos, pero ustedes van a escoger otras diferentes a estas dos oraciones que yo escogí acá. ¿Sí? We sería hadn't
play in the past. Aquí estas dos frases ya quedaron negativas. ¿Y cómo quedarían interrogativas? Entonces, esto mismo lo voy a hacer, pero interrogativo, haciendo una pregunta. ¿Había ella leído el periódico? Entonces, ¿cómo quedaría? Primero coloco el sujeto, el auxiliar had, luego sigue el sujeto, y luego sigue el verbo en participio pasado, y luego el complemento de newspaper. ¿Qué falta? El signo de interrogación al final. ¿Sí? ¿Cómo quedaría esta otra? Así lo mismo. El auxiliar had, luego sigue el sujeto, en este caso es with, luego sigue play, que viene siendo el verbo en participio pasado, y luego sigue el complemento, que es in the past. Listo. Como es pregunta, finalizo con signo de interrogación. Y así es sucesivamente. Recuerden, estos dos ejemplos ya están hechos, entonces deben de escoger otras oraciones diferentes a las que hemos realizado acá en este momento. Y luego por último van a seleccionar la respuesta correcta. ¿Sí? We finished eating dinner. ¿Sí? ¿Cuál es la respuesta correcta de estas dos? Que encaja acá teniendo en cuenta la estructura del pasado perfecto. ¿Cuál de estas tres? En este caso la respuesta correcta es la 1. ¿Sí? We had not finished eating dinner. Nosotros no habíamos finalizado de comer o la cena. ¿Sí? Entonces deben de estar pendientes de que cumpla la estructura del participio pasado. En esta más o menos, ¿cuál es la respuesta correcta? Had they, ¿cuál pertenece acá? Acá, ¿qué sigue? Es sujeto, el auxiliar, es una pregunta, entonces auxiliar, sujeto, debe de seguir un verbo en participio pasado. ¿Cuál es el correcto de acá? Spoke, spoken, no, spoke, con ed al final. ¿Sí? Entonces la respuesta correcta en este caso sería la 2. ¿Sí? La 2. Spoken. Ese es el participio pasado correcto. Y así sucesivamente, muchachos. Entonces esa es la actividad. Acá en este punto no tienen que traducir, simplemente escoger la respuesta correcta. Espero que hayan entendido pues la lección y que la hagan en el tiempo disponible, en la fecha acordada con el docente. Para los que están virtuales, que se fijen en la fecha que está disponible, y los que estamos presencial deben de hacerla en el momento en que el profesor les indique acá en la institución. Que pasen una feliz tarde o feliz día o feliz noche y muy buena suerte. Espero que hayan entendido muy bien el tema.